Muy buenas a todos y empezamos con la invocación de Rada. Existe una beatitud y un poder que está más allá de nosotros mismos y que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo y esperamos ser nosotros de ese grupo que está preparado para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fuerza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender, compartir fraternalmente, practicar altruismo y servir sin reserva alguna. Rada. Nos dirigimos también con respeto a los grandes seres de luz, nuestros hermanos inmediatamente superiores, nuestros hermanos mayores y divinidades que ayudan a la humanidad, en especial a los amados maestros de sabiduría Chohan y Maha Chohan. Pedimos auxilio de ellos para comprender lo revelable de lo oculto. Permítanos, por favor, trazar un puente hacia ustedes que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Queremos ser siempre como el viento, que como un pañuelo seque nuestras lágrimas, como el sol que como una antorcha todo nos lo ilumine, como la tierra que como un santuario nos posibilite el desarrollo interior, como el agua que como un torbellino todo lo disuelva. Pero sobre todo queremos ser como el estudiante fiel, que nunca pone ni pondrá en duda a sus maestros, que siempre les agradece y les ama con devocional afecto, que siempre los admiramos y respetamos porque sabemos que son el divino camino que a todos nos aguarda. Y ahora vamos a continuar, nos quedamos en esta última parte, estábamos hablando en un trozo de la carta del maestro KH, esta es la continuación y en esto nos quedamos. Como sea que sea, dice el maestro KH a Sinet, él verá a alguien totalmente distinto del verdadero KH, aunque en apariencia sea distinto, se va a tratar de él mismo, es decir, el maestro KH le está diciendo que él va a estar diferente. A Sinet, si ustedes recuerdan, le hizo una explicación acerca de por qué iba a hacer esto. Dice, no es necesario que usted se sienta ofendido por su amigo transhimaláyico, o sea, por él. Otra razón es la de evitar que al pobre hombre se le tache de jactancioso. La tercera y la más importante razón, aunque no la menor ni la última, es que la teosofía y sus seguidores tienen que ser finalmente vindicados. Y aquí les puse la definición de lo que significa vindicado y lo que el maestro dijo respecto a que los teósofos que formamos parte de este grupo y los seguidores de la teosofía, cuando somos atacados y esto llega a un extremo ya intolerable, debemos ser vindicados. ¿Qué quiere decir vindicados? Defendidos, especialmente o por escrito, ante quien se haya injuriado, calumniado o injustamente notado. Eglinton se marcha a su tierra y a su regreso no es capaz de reconocer nada de los hermanos, a pesar de todo lo que se sabe acerca de ellos. Sería un día de prueba muy penoso para la pobre HPV y para Olcott. Es decir, viene una situación muy compleja y los maestros se van a hacer cargo un poco de esta situación. Este tema de que no vemos la realidad, porque la realidad se nos plantea con un entorno diferente, les puse aquí algunos ejemplos. El primer ejemplo es el que aparece más hacia el extremo, donde está un ser humano observando algo hacia afuera de él, y sin embargo lo que se introduce en su mente son todas las elaboraciones que él hace de lo que está viendo. Es decir, tenemos una tendencia natural a la deformación de las cosas que normalmente percibimos. Y cuando vamos nosotros deformando las cosas que percibimos, perdemos el contacto con la realidad, es decir, con las cosas que realmente están afuera de nosotros. Ese es el primer problema. El primer problema de no entender la realidad es que nosotros a la hora de ingresarla la elaboramos, le hacemos ajustes. En la percepción abrimos los ojos y observamos, cuando cerramos los ojos y tratamos de imaginar lo que previamente percibimos, hacemos ajustes o elaboraciones. Luego tenemos un segundo problema, que es lo que tiene que ver con la relatividad de Einstein, que cada situación que nosotros observemos como perceptores, es decir, con nuestros ojos bien abiertos, va a depender mucho del lugar donde estemos. Y entonces se nos ponen tres ejemplos importantes. Uno es el de las barras, que de un lado se ven tres y de otro se ven cuatro, y las dos formas de ver tienen razón. Es decir, así se ve desde diferentes ángulos. El otro muy común es el 9 y el 6, que los dos también tienen razón en función desde donde se vea, y luego el de las patas del elefante. Ahí nos quedamos. Nos quedamos en esta mente, en esta parte. Y luego no pueden ser correctamente deducidas cosas que son incorrectamente percibidas. Estamos hablando de esto, que el maestro está insistiendo mucho en el problema de la percepción y por qué se han generado tantos problemas con ellos.
respecto no a lo que ellos dicen, sino a lo que la gente quiere percibir acerca de lo que ellos dicen, que ese ya es un problema entonces del perceptor. Tampoco pueden ser correctamente contestadas cosas que son incorrectamente preguntadas. En eso se quedó el maestro. Y luego nos quedamos, ya nada más subimos un esbozo muy rápido del pintor, que es este rinoceronte, y que no se ha dado cuenta de que siempre hay algo de él en todas sus pinturas, entonces ahí está su famoso cuerno por todos lados. ¿No? ¿Está el observador en lo observado? Sí, sí, dependiendo entonces de qué tan consciente sea el observador, de que hay partes suyas que no deberían estar en lo que aparentemente está observando. Bueno, sin conocimiento verdadero, enredamos las cosas y peor aún, cuando las transmitimos a otros, las enredamos a la otra persona también. Por eso se aquilata el conocimiento verdadero, que lleva a juicios esenciales verdaderos. Y aquí tenemos el ejemplo de derecha a izquierda de un maestro de sabiduría que conoce la realidad y cuando la transmite al otro, el otro la enreda completamente. La entiende como puede o como quiere, por problemas del lenguaje, o problemas de la intencionalidad, o problemas de la censura que también se hace inconsciente contra cosas que nosotros no queremos aceptar como ciertas. Es decir, cuando escuchamos a una persona decir cosas y nos parece que lo que está diciendo no es algo que nosotros debiéramos aceptar como cierto, empezamos a enredar. Cuando le ponemos más atención a ciertas cosas de la persona que habla y menos a la persona del contenido que está hablando, también enredamos. En otras palabras, tenemos una tendencia al enredo de las cosas. Y al enredarlas, entonces no las podemos transmitir bien. Las transmitimos de alguna manera fragmentadas, fracturadas, y ya no tenemos entonces la claridad de lo que se está tratando de transmitir. Estamos hablando de hace 150 años, pero ahora esto no se ha corregido todavía, aunque en menor grado ocurre, y no mucho menor. Entonces vamos a hablar un poco del conocimiento verdadero, el conocimiento que los maestros insisten en revelarnos acerca de lo revelable de las cosas y luego el problema de percepción que ha generado tantos problemas. De hecho, el maestro Kachi incluso fue prácticamente demandado por una persona que pensó que él le había robado conocimiento. O sea, hemos visto todas estas cosas a lo largo de las cartas que son muy complejas para los maestros, que hacen un esfuerzo para que realmente las cosas se puedan entender bien. Bueno, eso es algo que ya habíamos visto, nada más para tener claro de que este es un conocimiento especial, el de los maestros, y este conocimiento baja primero a Blavatsky, después, por supuesto, la segunda línea de percepción, después a la tercera línea, donde están aquí varios de los teósofos importantes que nosotros seguimos a través de su literatura, y luego bajan a la cuarta línea, etcétera, etcétera. Entonces, y todo esto es un conocimiento valiosísimo que va a entrar normalmente en contradicción con algunos de los conocimientos que han sido deducidos o inferidos por grandes intelectuales de la realidad que todos conocemos, sobre todo estamos hablando ya de la raza aria, es decir, en esta raza se han generado una gran cantidad de descubrimientos y una gran cantidad de análisis de esos descubrimientos. Los descubrimientos, en primer lugar, tienen que ver con el enfoque y el ángulo desde el cual se perciben las cosas. Y los análisis tienen que ver con la cabeza de cada persona y con el respeto que la persona tiene por lo percibido antes de deformarlo a través del proceso de deformación de la realidad. Y vamos a hablar ahora más con más detalle de este tema de la deformación para poder entender entonces el problema que tenían los maestros. Vamos a empezar con el cuadro que está aquí abajo. Todos somos exploradores, por eso estamos donde estamos, por eso estamos en una escuela seria. Hay otras escuelas serias, nosotros específicamente estamos en la teosofía. Entonces somos exploradores del conocimiento y estamos muy contentos de estar donde estamos y de respetar las cosas que leemos y que vemos y que fueron dejadas para que nosotros podamos ingresarlas a nuestro interior y acomodarlas correctamente en la cocina interna de nuestros cerebros. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene un explorador? Una necesidad de indagación, saber qué hay detrás de las cosas, qué hay, y pues tenemos que recurrir a fuentes. Entonces buscamos las herramientas, las fuentes a través de las cuales vamos a tratar de interpretar la realidad, y luego hacemos una percepción selectiva. De todo lo que vemos en esa cocina interna, empezamos a ver qué sí y qué no. Y aquí se nos van a presentar varios dilemas, pero el dilema más importante es qué voy a hacer con todo lo que no es percibido y se dice que existe, es decir, con el mundo invisible. O me voy a centrar en las cosas que existen independientemente de si son percibidas o no. Es decir, voy a mostrar fe respecto a lo que no existe para a partir de ahí desarrollar una serie de cosas, o lo que voy a hacer es que voy a dudar de todo lo que no existe. Si yo decido la parte negra que aparece aquí con letra blanca, entonces voy a formar conceptos, imágenes o representaciones de una realidad que no es real, solamente es lógica, sugeridos por la imaginación o causados por el engaño de los sentidos.
Y uno de los grandes ejemplos es si la Tierra es plana o no es plana, porque así es como se percibe. Entonces, los grandes errores de percepción que hemos tenido como civilización normalmente han arrojado este tipo de cosas. Es decir, el perceptor ve que la Tierra es plana y hasta la fecha existe el dilema y aquí está un tipo como que no le queda muy claro si es plana o no es plana. Por el lado de abajo tenemos que las cosas existen independientemente de si son o no percibidas. Entonces hay una apertura al mundo abstracto con ayuda de las escuelas serias, específicamente la teosofía. Y esto nos lleva a un conocimiento verdadero y a partir de ahí a una normalización de los criterios. Entonces, de acuerdo con el conocimiento verdadero, cada quien elige la actitud y la postura que va a tener ante la vida y por lo tanto la forma como va a percibir la realidad que tiene enfrente. Y ahí tenemos a la Tierra redonda. Entonces, el explorador, si se va torcido, pues va a llegar a esta zona, si se va de una manera apropiada, va a llegar a esta. ¿Cuál es el diálogo donde se nos habla de esto, hablando de la filosofía occidental para tratar de apalancar bien esto? Pues obviamente es el Teteto, que es uno de los diálogos de Platón. Y aquí tenemos la división de este diálogo, la división temática del Teteto. Dice, primera parte, el conocimiento como percepción, que es lo que estamos hablando. ¿Cómo llega el conocimiento a nosotros? A través de la forma en la que son percibidas las cosas. Y cómo a veces tratan de enredarnos los oradores que escuchamos o los libros que leemos, porque nos colocan las cosas de una manera, nos colocan las cosas como si fueran 9 cuando es un 6, o nos las colocan como si fueran cuatro barras en vez de 3. Y ya desde ahí la mala intención de la persona que nos pone las cosas enfrente nos va a generar un lío en el interior. Por lo tanto, entonces, la primera parte del teteto es el conocimiento como percepción. La segunda es el conocimiento como un juicio que se hace acerca de lo que estamos viendo. Y la tercera, el conocimiento como creencia verdadera acompañada con razón, es decir, con un proceso de justificación. Eso va a decir este diálogo. Entonces, aquí va a surgir el problema, como dice abajo, de lo no percibido, lo que no está, lo que no se ve. ¿Qué hacemos con eso? ¿Quién ya percibió y ya conoció y ahora que ya no percibe? La pregunta es en el teteto, quien ya percibió, vamos a poner en otra vida, y ya conoció en otra vida, ahora todavía no ha vuelto a percibir en esta encarnación, por lo tanto, deja de conocer o tiene esas cosas ahí. La esencia es lo verdadero, la apariencia, la imagen es lo falso. Entonces, somos conservadores de las esencias de las cosas. Si digo la esencia de la materia son los átomos, eso es un juicio verdadero. Si digo que es la forma que tiene la materia, es un juicio falso. Es decir, la materia puede tener la forma que sea y con lo cual estaría siendo entonces un juicio falso, de acuerdo al teteto. Pero si digo que lo esencial y esencial de cada cosa, atino y acierto sobre lo que es, como en el caso de que lo esencial de la materia son los átomos, entonces estoy diciendo un juicio correcto. Bueno, vamos a hablar de las pistas. Aquí arriba aparecen en letras azules el arenque rojo. En la terminología policial británica ha quedado como la evidencia de una pista falsa, creíble pero falsa. Es decir, alguien con la intención de engañarnos ha puesto pistas falsas para hacerse famoso, para convertirse en un falso gurú, por lo que sea. La expresión procede de la casa del zorro, para entrenar a los perros para que siempre siguieran la pista correcta, aunque fuera la pista más débil de todas las que tienen con el olfato, se utilizaba el arenque rojo, que macerado y ahumado desprendía un fuerte olor muy característico. Primero se hacía seguir a los sabuesos, un rostro de la presa, pero luego cuando ya se habían habituado al olor, se les obligaba a seguir buscando después haber pasado por la zona con el arenque rojo. El olor del pescado era la pista falsa que tenía como finalidad confundir a los perros. Entonces, los perros buscan a veces el rastro más fuerte cuando en realidad deberían discernir, si es que podemos aplicar este término a lo que hace el cerebro de un perro, para tratar de encontrar la pista que realmente quiere el dueño que ellos sigan. Vamos con la letra verde. Dice, este es uno de los casos más llamativos de los fraudes en la ciencia, porque la ciencia también ha tenido grandes fraudes en antropología. Voy a poner los enormes fraudes de la ciencia que han existido desde la historia. Durante más de 40 años se pensó que se trataba de un auténtico resto fósil, de un eslabón perdido entre el mono y el hombre de acuerdo con la teoría de la evolución, porque se encontró un cráneo que tenía un maxilar inferior totalmente humano, pero tenía una cavidad craneana totalmente primitiva y tenía entonces una combinación de cosas que decían, pues este era medio hombre y medio hombre primitivo, medio simio y medio ser humano. En 1912 se descubrieron en Piltdown, Inglaterra, unos restos óseos en una cantera. Los obreros que encontraron se la entregaron al arqueólogo Dawson, quien los presentó junto con el paleontólogo Woodward en el Museo Británico, en la Sociedad Geológica de Londres,
el Museo Británico, como pasó con tantas otras piezas, empezó a estudiar sobre todo la masa craneana y se descuidaron del maxilar. Durante muchos años estos restos fósiles fueron considerados auténticos por la comunidad científica, al pensar que respondían a la idea de que se tenía sobre el eslabón perdido, porque estaba como el prejuicio de que seguramente había un eslabón entre los simios y los humanos. Un ser dotado de un gran cerebro, aunque con rasgos simiescos. En efecto, el cráneo parecía humano y la mandíbula parecía de un chimpancé. Sin embargo, en 1953 el Museo Británico tuvo que reconocer que el hombre de Piltdown era una falsificación. Alguien había introducido la falsa pista, es decir, el arenque rojo, realizando una composición adrede, es decir, el cráneo era de un hombre moderno y la mandíbula pertenecía a un orangután actual. El conjunto había sido retocado para simular la antigüedad, es decir, le había puesto un tipo de barniz especial y había habido cierta como inclinación para que los científicos trataran de medir la edad del fósil a través de las pistas falsas que correspondían entonces a la parte que se había ingresado en ese cráneo. Bueno, estas cosas entonces que son vistas como generales en Occidente y en específico en la raza aria son muy comunes, que tratan de llevarnos entonces por caminos que no son los apropiados. Y por supuesto, hay una enorme energía que va en contra de esto y que trata de que no podamos avanzar en el conocimiento verdadero. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con las cosas que vemos a través de la ciencia y las cosas que vamos a ensamblar o no ensamblar con todo lo que aquí se dice. Por lo tanto, entonces, lo que dice el maestro, se trata de redondearlo a través de este análisis. ¿Qué dice el teteto respecto a la ciencia? Es la última parte, lo que aparece aquí en esta parte con un color como crema, dice. Respecto a la ciencia, dice, saber es sentir. No podemos nada más percibir y ya dar por hecho que lo que estamos percibiendo es cierto. Sócrates responde a que esa era la opinión de Protágoras. Esta definición que das de la ciencia no es la de despreciar, es la misma que ha dado Protágoras, aunque se haya expresado de otra manera. Protágoras que decía que el hombre era la medida de todas las cosas, es decir, que todo lo vemos en función de lo que nos interesa, lo que nos gusta. Esa es más o menos la tesis de Protágoras que se trabaja en el Teteto. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos con Platón, ya no ahí, sino respecto a la memoria. Es de dónde usamos las cosas. Primero las percibimos y luego las guardamos. Ya que las guardamos, somos más engañables, porque van a usar lo que previamente percibimos. Y lo que decía Platón es que la memoria era como una pajarera que se llena de pájaros, y los pájaros son las ideas. También está ahí en el teteto esto. Entonces aquí está la pajarera, nosotros vemos las ideas porque las pescamos o porque alguien nos las siembra y hace que pensemos de esa forma. Y nosotros lo que hacemos es ingresar las ideas a la pajarera y ahora forman parte de nuestra memoria. No hemos analizado si son ciertas, si no son ciertas, si tiene sentido o no tiene sentido, simplemente las metemos. Cuando el orador o el vocero es importante de que eso es correcto. Y nuevas ideas, nuevos pájaros entran y aquí se hace una mezcla de ideas entre las que previamente nosotros dejamos que entraran, que pueden llamarse como prejuicios, y luego las nuevas ideas que van a llegar ahí que se contradicen con las ideas que previamente habíamos comprado. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? A la hora de haber una incompatibilidad entre las nuevas ideas que han entrado y las ideas anteriores, que de alguna manera anulaban la veracidad de esas ideas, se produce ahí un cortocircuito. Entonces, el ser humano ante esta situación tiene que buscar reminiscencias, tiene que buscar en su interior para decidir cuál de los dos aspectos es correcto. Entonces, una búsqueda del diálogo con el ser interior para discernir a partir del conocimiento verdadero y del juicio esencial cuáles son las ideas que deben quedarse. ¿Hay reencarnación o no hay reencarnación? ¿Por qué se dice que no hay reencarnación? Siglo III después de Cristo, Papa Constantino, después del Edicto de Milán del 302, después cómo se hace eso. Entonces, antes se creía en el cristianismo primitivo y después no, la verdad crística, la verdad evangélica, los padres evangélicos, los padres de la iglesia. Empezamos a tratar de hacer un análisis con detalle, luego vemos el otro tema de las otras religiones y poco a poco empezamos a normar a través de este discernimiento y usando el conocimiento reminiscente hacia dónde va a torcer esta realidad. En el diálogo de Sócrates se encuentra en su celda esperando por su ejecución y es el diálogo de Crictón. Critón va a visitarlo con la intención de ofrecerle una fuga que permita salvar su vida porque ha sido condenado a muerte, o sea, con la cicuta, y escapar de Atenas. Entonces llega uno de sus discípulos y le dice, a ver, aquí hay que sacarlo a usted de ahí porque lo van a matar estos sonsos que hicieron un análisis inapropiado de la realidad.
Esto producirá un diálogo en el que Sócrates busque analizar si fugarse sería una acción justa o no después de haber sido sentenciado y enjuiciado. Se trata de una decisión de vida o muerte, no es una decisión común y corriente. Es decir, todos saben que es injusto que lo hayan sentenciado a muerte y todos, de alguna manera, anhelan que el maestro no muera. Entonces, la sentencia dictada en el juicio, narrado en la apología, demanda la ejecución. No se debe obrar mal ni contestar la injusticia con injusticia, es lo que dice Sócrates. Sócrates recuerda a Critón que en ningún caso hay que hacer el mal voluntariamente, por lo tanto, de ningún modo es bueno y honrado hacer el mal. Esto dice Critón, ya lo han hablado anteriormente, y dice, ya lo sé. Y no se puede cambiar la opinión ahora de si la situación es diferente, porque lo van a matar a usted. Continúa diciendo que de ningún modo se debe cometer injusticia alguna, luego de que ningún modo debe contestarse injusticia con injusticia. Critón asiente con un montón de citas que aparecen ahí. Al escapar de prisión se está actuando en contra de las leyes, lo cual es injusto, dice Sócrates. Entonces Sócrates volvió a preguntar si se van sin haber persuadido a la ciudad, deberían hacer daño a alguien y por lo tanto no mantendrían lo que se ha acordado. Por lo tanto, Critón dice no entender lo que dice Sócrates y al final, cuando este diálogo es profundo, entonces Sócrates dice que no es válido de alguna manera el que él pueda salvar la vida, por lo menos no en la forma en la que este discípulo suyo trata de sacarlo de esa realidad. Para sacarlo de esa realidad, Critón está usando un marco perceptual que en inglés se llama mindset, es decir, él ve la realidad de una manera donde lo más correcto es salvarlo porque ha sido injustamente atacado. Y Sócrates lo lleva a la situación de que no es así, entrando en un diálogo con mayor profundidad para poder discernir con cuidado lo que allí está sucediendo. Bueno, vamos a continuar. Entonces tenemos de este lado cómo está el conocimiento. Bueno, aquí tenemos a Hume, lo podemos reconocer todos, y tiene la cabeza toda enredada, por un mago negro, que ya vimos que los maestros habían hablado de que tuvo una influencia de un mago negro y se extravió. Y luego tenemos aquí un montón de científicos que ahora vamos a analizarlos. Los dos más importantes, quizá o más conocidos, son de este lado, en la izquierda, abajo. Este es Darwin. Y este es el que se llamaba el bulldog de Darwin, es decir, otro científico de la época que se dedicó a cuidarlo y a atacar a todos los que le atacaban, era como el que lo cuidaba. Y luego tenemos a Hume, todos ellos pertenecían a la sociedad británica, que era compleja. Aquí está Sinet, que ustedes lo pueden reconocer. Este de la otra orilla se llama Lamarck, ni más ni menos que Lamarck, que es uno de los grandes evolucionistas, un hombre muy, muy recto y muy derecho. Y aquí tenemos a este hombre del que vamos a hablar un poco, que era un hombre que no estudió, no tenía los oropeles de la Sociedad Real Británica de Investigación y sin embargo hizo unos avances monumentales a través de su propia intuición y su propia dedicación. Y todos ellos, de una u otra manera, para poder llegar a donde llegaron, pues tuvieron que utilizar el conocimiento que previamente había sido como aceptado como válido, pero que estaba de alguna manera trucado. Y de este otro lado tenemos al Mahachohan de la época, tenemos a los maestros, tenemos un poquito más abajo a Blavatsky, otro poco más abajo a Nivesant con Krishnamurti y muchos otros más, abundando y poniendo los elementos para que nosotros tengamos una percepción correcta de la realidad. Cuando la persona logra no dejarse influir por todo el pensamiento erróneo del otro lado, entonces tiene un reencuentro y abrazo con el ser interior y entonces ya tiene la pista correcta y adecuada para poder caminar en el sentido apropiado. Es el sentido de esta. Y vamos a hablar un poco de esto. Tenemos a Lamarck, que es un hombre muy, 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 muy conocido. Formuló la primera teoría de la evolución biológica muy al inicio de los 1800, acuñó el término biología que no existía para dedicar a la ciencia de los seres vivos y fue el fundador de la paleontología que tampoco existía y sobre todo de los invertebrados. El de abajo que estamos viendo ahí es el sabueso de Darwin, es el Thomas Henry Huxley, un biólogo y filósofo británico especializado en anatomía comparativa. En aquel entonces se dictaban cátedras de anatomía comparada, conocido como el Bulldog de Darwin. Es famoso por el debate de 1860 con el obispo de Oxford, Samuel Wilberforce, en un momento clave de la aceptación más amplia de la ley de la evolución. Era un gran orador y entonces hubo ahí un gran debate, ya no se los pongo, pero es un debate muy importante en la historia de la ciencia británica del siglo XIX. Después tenemos a Alfred Russel Wallace, que es este que estamos hablando, que es muy admirable, un naturalista, explorador, geógrafo, antropólogo, biólogo británico, conocido por haber propuesto una teoría de evolución a través de la selección natural independiente de la de Charles Darwin. Es decir, a él primero se le ocurrió entonces
lo que es el desarrollo de las especies, lo cual le motivó a publicar su propia teoría debido a que Darwin obviamente se adelantó en la publicación de esta idea. Y abajo Charles Darwin, el naturalista inglés que todos conocemos, entonces, que compartiendo el logro de forma independiente con Alfred Russel Wallace, que era una persona que no tenía una formación académica de Darwin, y ya el modelo británico le dio todos los honores a Darwin, cuando en realidad fue el otro el que se adelantó un poco con la postulación de esta teoría, la teoría de la evolución biológica a través de la selección natural en la obra El origen de las especies, muy conocida y muy esperada, que ya sabemos que fue a través del viaje de 3 años que hizo en el Endrach, y que estuvo en una buena parte de este viaje en las Islas Galápagos, que ahora son propiedad del Ecuador. Bueno, ha sido su obra más conocida. Vamos de este otro lado, entonces, para hablar entonces de lo que estaba pasando por las mentes de los que los eruditos trataban de leer, que eran los hombres que estaban buscando las realidades de esa época, del siglo XIX, un poquito antes de que los maestros entraran en acción. Y empezamos ahora entonces con los cuerpos del espacio, sus disposiciones y formación. Es un conocimiento conocido que la Tierra que habitamos es el globo algo menos de 8.000 millas de diámetro, siendo uno de los 11 que giran en las diferentes distancias alrededor del Sol, que es lo que se pensaba en aquel entonces, de los cuales tienen satélites de la misma manera girando alrededor de ellos. El Sol, los planetas y los satélites, con las órbitas menos inteligibles llamadas cometas, son simplemente el llamado sistema solar, y así tomamos los límites extremos de este sistema de la órbita de Urano. Bueno, es lo que se escribía en esa época. Y empieza a ver libros como vestigios de la historia natural y de la creación. Entonces, en las etapas inferiores, y son seres los que entran en juego, muchos menos órganos, eh, no se sigue con los órganos que estén desprovistos de relaciones con el poder de las generaciones sucesivas que puede existir. Si B no se ha producido, la interrupción y desarrollo ha dado sobre este último órgano, impidiendo así su producción. Y así, dice, vemos cómo podemos tener diferentes disposiciones y diversas construcciones tal como parecen ante la vista de cada ser humano, el cómo se van mejorando o diferenciando y evolucionando. Entonces, el origen de las especies de Darwin, primero hace una taxonomía monumental de todas las formas de vida, y ya que hace la taxonomía, ya que tiene todo a la vista, lo primero que hace es agruparla a través de las similitudes. Y así aparecen los artrópodos, los vertebrados, los no vertebrados, y a cada uno los va poniendo ahí. Y luego hace un análisis evolutivo, es decir, cómo algunas especies probablemente, a través de los fósiles que va encontrando ahí en las Galápagos y en todo el viaje, cómo es que poco a poco se van entonces se desarrollando. Hay que recordar que las Galápagos están de alguna manera en alguno de los continentes hundidos, por lo menos geográficamente hablando, y por lo tanto entonces los fósiles que encontró de alguna forma tenían que ver entonces con algún tipo de paleontología un poco más profunda de lo que podríamos suponer que se pudiera buscar en el Atlántico. Bueno, vamos ahora con el Lamarck, de este lado en la parte verde, se fue objeto de numerosas y virulentas críticas por parte de los antitransformistas, que son varios. Bueno, entonces, y hay un libro además de este Hugh Miller y Huxley que se llama Indicaciones del Creador. Entonces, es un libro que también marcó mucho la intención que tenían los británicos de beber de estas fuentes. Y bueno, ya vemos ahí que tenemos entonces una población ávida de conocimiento. Tenemos aquí a los científicos que usan una serie de deducciones. Y el más importante que tiene cosas palpables es Darwin, porque las llevó en este libro, y era muy esperado lo que se fuera a decir en el origen de las especies, y entonces tan fue así que en una semana se agotó un tiraje, el primer tiraje de muchos libros se agotó en la primera semana de su venta, es decir, había una hambre para saber lo que ahí se había visto en este primer viaje de Lendach. Bueno, continuamos un poco más con esto, no mucho más. Aquí están cómo está la tapa del famoso libro este de Indicaciones del Creador, los extractos entonces que tienen que ver mucho con la teología y la historia de la filosofía, entonces en las ciencias inductivas, y esto es William Wellwell que está aquí, y este es un ejemplo de lo que viene allí, y esta es la traducción, para poder analizar por lo menos un trocito para que vean lo que ahí se leía y por qué la gente veía lo que veía. Un trozo de este libro dice lo siguiente. Dice, pero aún queda algo más por entender del caso de Galileo, está hablando aquí de Galileo Galilei, porque aunque la sede de Roma puede exagerar las afirmaciones de la autoridad religiosa, vean lo que dice, porque estamos hablando de gentes muy cultas, muy desarrolladas, solo que estaban un poco erradas en las conclusiones que sacaban, pero de que eran personas cultas y sabían escribir, nadie puede dudarlo. Dice, porque aunque la sede de Roma pueda exagerar las afirmaciones de la autoridad religiosa, ¿qué es exagerarlas? Darles más autoridad de la que tienen.
Hay una cuestión de no poca dificultad real, que el progreso de la ciencia a menudo pone de relieve, como lo hizo entonces, es decir, que la ciencia que tiene menos autoridad, por así decirlo, de pronto encuentra contradicciones, y esto en algún momento dado hay que darle los relieves apropiados. Y lo dice aquí, aquí está para que vean ustedes, el texto es un inglés más educado, más sofisticado. La revelación en la que se funda nuestra religión parece declarar o dar por sentadas opiniones sobre puntos sobre los cuales la ciencia también debe pronunciarse. Repito, en azul aparece las revelaciones en las que se funda nuestra religión, parecen declarar o dar por sentadas opiniones sobre puntos sobre las cuales también podrían haber otras voces, por ejemplo las de la ciencia. Luego en verde, y luego llegamos a este dilema, que las doctrinas establecidas por un uso científico de la razón pueden parecer contradictorias con las declaraciones de la revelación según nuestra visión de su significado. Así que va a traer aquí una colisión, un choque entre las verdades que pone la iglesia del momento y lo que hace la ciencia en sus descubrimientos. Y sin embargo, que no podemos en coherencia con nuestras opiniones religiosas hacer de la razón un juez de la verdad de las doctrinas reveladas. Aquí esto está en morado. Y sin embargo, dice él, no podemos, por una coherencia interna con nuestras opiniones religiosas, que también todos hemos asimilado, hacer de la razón, es decir, de la ciencia, un juez de la verdad de las doctrinas reveladas. Porque aún en esas circunstancias habría que bucear un poco más sobre lo que realmente dicen estas revelaciones. Y el último punto dice, en el caso de la astronomía sobre la cual se cuestionó a Galileo, el sentido general de los hombres cultos y sobrios ha establecido que desde hace mucho tiempo la distinción entre principios religiosos y físicos es necesaria para resolver dilemas, aunque al final la autoridad moral de la religión haya podido tener mucho más peso para que se puedan seguir o no seguir los descubrimientos y adaptarse a esta realidad. Luego en la parte de aquí abajo dice la misma falta de seriedad aparece en otro lado en la cortesía e indulgencia, en la que como ahora se admite casi universalmente, se trató a Galileo durante todo el proceso contra él, el proceso de la demanda que se hizo contra él, donde casi lo matan. Bueno, y vamos a repetir esto, dice, la misma falta de seriedad aparece del otro lado, ya no de la iglesia, sino del otro lado, dice, en la cortesía e indulgencia con la como que ahora se admite casi universalmente, se trató a Galileo. Es decir, se le trató con una falta de cortesía monumental y con una enorme cantidad de indulgencia durante todo el proceso contra él, porque su encierro en las mazmorras de la Inquisición, como a veces se ha descrito con suerte, parece haber consistido principalmente en ser puesto bajo algunas ligeras restricciones. Primero en la casa de Nicolini, el embajador de su propio soberano, el duque de Toscana, y luego en la residencia de los campos del obispo de Piccolomini, uno de sus más cálidos amigos. No parece exagerado suponer que las extravagantes suposiciones de la Iglesia de Roma, que era imposible permitir sinceramente y era necesario eludar mediante artificios generados de los filósofos de Italia, una agudeza y una sutileza, pero también una flexibilidad y un servilismo muy diferente a los vigorosos hábitos de pensamiento independiente de Alemania e Inglaterra. Bueno, aquí lo que está diciendo es que como que tuvo ciertas, o sea, que no fue un juicio como el que sí hizo muchos la Inquisición en contra de otros, sino que fue más suave y se le permitió una salida elegante, cosa que no se le permitió a Giordano Bruno, como todos sabemos. Bueno, vamos a continuar para hablar entonces de todo esto que hemos producido como sociedad, una barbaridad de contradicciones y de cosas. Vamos a hablar un poco de este Miller, eh, que es todo dice, el busto de Miller, que está en el Museo Nacional de Escocia, y aquí está su tumba también. ¿Qué es este Miller? ¿Y por qué se le hace tanto y cómo llegó a donde llegó? Bueno, vamos a ver. Miller, aunque no tenía credenciales académicas, es lo que estamos hablando, hoy se le considera uno de los paleontólogos victorianos más influyentes de Escocia, particularmente en la comunicación de la ciencia a un público más amplio. Un hombre entonces sin sus doctorados y másters y etcétera, pero con una intuición monumental interna, con una facilidad para llegar al conocimiento profundo, a pesar de no tener la deformación eh, que dan normalmente los estudios, que forman, pero también deforman. Y el hombre, entonces, además, con un tacto para poder escribir las cosas de una manera donde todo el mundo pudiera entenderlas. Miller hizo muchos descubrimientos nuevos, incluidos varios escorpiones marinos del Silúrico, de esa edad prehistórica. El género Eurytípero de Humileria recibió su nombre en su honor, y muchos peces del Devónico y de Coxiaguán del Pérmico, todas estas etapas prediluvianas, incluidos varios
Placodermos, el Astorio de Micenario, también los honró él con sus descubrimientos descritos en sus libros populares. Bueno, el ciprés fósil de Hugh Milleritis y el Paparet Millerita también recibieron su nombre. El yacimiento petrolífero de Miller, operado por British Petroleum en el Mar del Norte, lleva su nombre, el nombre de Hugh Miller. Hugh Miller Place, una calle en el área de Scottbridge, en las colonias de Edimburgo, lleva su nombre en su honor. O sea, es un hombre muy querido, muy admirado y curiosamente no con un camino académico especial. ¿Qué nos indica esto? Bueno, por supuesto que las ayudas las ayudas que algunas personas tienen, el enorme olfato para poder inferir las cosas que son correctas y la disposición para compartirlas es fundamental, como hacemos ahora los teósofos, por lo menos en la medida de nuestras posibilidades, para tratar de entender y divulgar. Bueno, el señor Hume, regresamos a la carta, dice, nos echó en cara el que nos apareciéramos ante Eglinton. Se rió por lo bajo de nosotros y nos desafió a que nos apareciéramos ante Fern, el famoso, ya hemos hablado muchísimo, y los demás. Por razones que puede que él sea o no sea capaz de apreciar, Hume, pero usted sí, le dice a Sinet, no pudimos, o mejor dicho, no quisimos hacerlo, mientras el famoso Erlington estuviera en la India. Y no menos buenas razones teníamos para prohibir a HPB que le escribiera a este señor, porque era de armas tomar, ni que le concediera demasiada importancia en el Theosophist. Había que hablar muy poco entonces de la visita del señor Eglinton a India. Pero ahora que se ha ido y que el día 22 estará a cientos de millas en el océano y ninguna sospecha de fraude pueda surgir ni en contra de uno ni contra otro, ha llegado el momento del experimento. Él piensa ponerla a ella a prueba, él, se llama Eglinton, pero el que será puesto a prueba será Eglinton y por supuesto Hume también. Así pues, mi devoto amigo y defensor, prepárese. Como voy a recomendarle a Eglinton que recomiende discreción por su parte a la señora Gordon, y como sea que la buena señora podría estar dispuesta a ir demasiado lejos y a tomar la indicación al pie de la letra, le doy a usted por adelantado una bula para ella, con el fin de romper el sello de sus labios. La bula, hablando con sarcasmo de lo que pasa en la iglesia tradicional. Bueno, entonces, aquí tenemos que algo está sucediendo. Y otra vez Hume está metiendo las narices y hay un montón de prolegómenos de lo que sería una nueva acusación de fraude, con lo cual se siga dañando entonces a lo que la sociedad teosófica está tratando de hacer, que es tratar de normalizar el conocimiento. Continuamos. Ahora pasemos al señor Hume. Ha trabajado realmente para nosotros y ciertamente merece nuestra consideración. Una parte de lo que él ha hecho, por supuesto, hasta el momento. Le habría escrito yo mismo gustosamente, pero me temo que la visita de mi conocida caligrafía sería causa de desviación de sus sentimientos. Repito, yo le hubiera escrito a Hume, gustosamente, pero me temo que la vista de él, de mi conocida caligrafía, cuando viera que soy yo el que está escribiendo, sería causa de desviación de sus sentimientos. Es decir, él ya está tocado interiormente para que cada vez que vea algo que tenga algún significante relacionado con los maestros, empiece a entrarle la duda de que se está siendo engañado, que no fue suficientemente bien considerado y entonces va a ser un uso inapropiado del conocimiento, es lo que yo entiendo que está diciendo acá, haciéndolos empeorar, por eso pone ahí, antes de que se tomara la molestia de leer lo que tiene que decir, es decir, en vez de concentrarse en el contenido. ¿Quiere usted tener la bondad de hacerse cargo de la delicada tarea de notificarle a este señor lo que ahora le escribo a usted? Bueno, dígale que hay personas, enemigos, que están ansiosos de sorprender a Blavatsky practicando el fraude, de atraparla, por decirlo así, y que por esa misma razón yo estoy decidido a poner fin a esa cuestión de una vez por todas. Vean cómo aquí se cierra entonces lo que hemos estado tratando de analizar con el conocimiento más reciente. La preparación de un fraude, entonces, es algo que hace una persona prejuiciosa, que pone una serie de elementos para que parezcan que tienen razón, es decir, son las cuatro barras en vez de tres barras o el 6 en vez del 9, para que la gente no dude de que lo que se está diciendo es correcto, pero esta es una mente enfermiza que está poniendo una serie de trampas para que la gente muerda los anzuelos y piense que lo que hay detrás, que es lo que no se ve, en realidad es correcto. Es decir, es una persona que a través de indirectas, con las frases y cosas que pone a consideración de un auditorio, hace suponer que él está poseedor de una verdad que ataca y enfrenta a la persona que teóricamente está atacando, en este caso a la vieja dama, es decir, a Blavatsky. Bueno, dígale que, aprovechando su sugerencia y su consejo, yo, Calle,
apareceré ante Eglinton en propia persona, inacul, en el acto, eso lo puse yo en el acto, inaclu, perdón, en el acto, que esto es de latín, en el mar, es decir, lo va a visitar en el mar, entre los días 21 y 22 de este mes. Y que si tengo éxito en hacer que el rebelde que niega a los hermanos recupere su sentido, la señora Gordon y su consorte serán puestos inmediatamente al corriente de este hecho. Eso es todo. El maestro entonces en esta carta ya se cierra por qué él se va a materializar de una manera diferente para tratar de hacer entrar en razón y desmontar otra vez un entuerto ahí que está haciendo para otra vez una nueva acusación de fraude de Blavatsky, que lo va a hacer en el mar cuando ya se haya ido Eglinton, y que si esto tiene éxito, entonces que seguramente Sarah Gordon tendrá entonces elementos para evitar entonces la fractura enorme que se está avecinando, y es lo que ya el maestro había dicho, que solo en situaciones muy especiales es que ellos pueden actuar. Dice, y entonces dice, esto es todo, hemos esperado a propósito para realizar nuestro experimento hasta su marcha y ahora nos disponemos a actuar. Es de esas veces donde no queda más remedio que actuar. Ya nos lo ha dicho el maestro, nosotros no actuamos, dejamos que las cosas lleguen como a un límite y cuando ya el límite está en donde ya no se puede esperar más, entonces actuamos y cuando actuamos enderezamos, es lo que da a entender, como en este caso también. Siempre suyo, KH. Hasta el 25 de marzo se espera que el señor Sinet mantenga sus labios tan sellados como estarán cuando se muera, es decir, no abra la boca. Dentro de 3 veintenas de años, más 10, ni una sola alma salvo la señora S, su buena esposa, debe conocer una sola palabra de esta carta. Espero esto de su amistad y ahora la pongo a prueba. Al señor Hume puede usted escribirle ahora mismo de forma que él pueda recibir la carta el 24 por la tarde. El futuro de usted depende de esto, de su silencio. Es la prueba más fuerte que le pusieron a Sinet en relación a lo que no debe hablar. Y solo podría hablarlo después de 3 veintenas de años más 10, esto que significa, o sea, pues prácticamente no puede hablarlo. Y al final firma Catch. Una carta súper compleja, como verán ustedes, está llena de detalles y está llena de acusaciones, pero por primera vez vemos entonces la disposición de los maestros cuando ya llegó, las cosas llegaron a un límite muy complejo para actuar y desmontar entonces todo lo que son los montajes de fraude. Bueno, pues ahora nos pasamos a la carta 90, después de arrancar un poco con el análisis de esta carta que fue bastante compleja. Empezamos con la carta 90, dice, esta fue en el University College de Londres el 26 de noviembre de 1881. Ya pasó todo esto, bueno, ya está regresando entonces a la normalidad la situación, dice mi querido Sinet. Debería haber contestado antes a su carta. Se supone que Sinet ya le escribió el maestro y el maestro guardó un rato antes de contestar. Debería haber contestado antes a su carta, pero he esperado hacerlo hasta tener el placer de sostener una conversación con la señora Sinet, que ya ven ustedes que la admiraba mucho a la señora. Es lo que he hecho y mi satisfacción ha sido grande. Tal como usted me había indicado que era de esperar, ella está totalmente convencida de la realidad de lo que ha visto y oído. Repito, tal como usted ya me había indicado que era de esperar, ella está totalmente convencida de la realidad de lo que yo he visto y oído y que los maestros trataron de arreglar. Como yo, ella no sabe cómo interpretar el último cambio, me refiero a mis experiencias espiritistas. Realmente no sé qué decir al respecto. No hay manera de armonizar los hechos con los que se ha pretendido y en cuanto a su creencia de que los hermanos no pueden ignorar o no pueden equivocarse, yo solo puedo contestar que indudablemente ambas cosas por lo que a mí respecta. Yo solo puedo contestar que, indudablemente, ambas cosas por lo que a mí respecta. Vamos a ver esto con cuidado, por eso lo subrayé. Realmente no sé qué decir respecto a la intuición de la señora Sinet. No hay manera de armonizar hechos con los que se ha pretendido ponerlos enfrente de la realidad de las gentes. Y en cuanto a su creencia, o sea, quiere decir que la señora había visto que no era posible armonizar las cosas. Dice, y es correcto, no se pueden armonizar porque es una pretensión de fraude. Pero en cuanto a su creencia de que los hermanos, dice él, no pueden ignorar y no pueden equivocarse, yo solo puedo contestar que indudablemente es correcto. Ambas cosas por lo que a mí respecta. O sea, no se pueden ignorar cosas que no deben ser ignoradas y no se van a equivocar sobre cosas que puedan ellos observar de la realidad en la que normalmente ellos pueden influir si así lo deciden.
Sin embargo, esta sería tan solo mi opinión, si no fuera que poseo una serie de documentación y otras evidencias que están en absoluta correlación desde el primer momento en el que el famoso imperator apareció hasta ayer. Todos son comunicaciones fechadas, notas e informes que hablan por sí mismas y que en esencia pueden atestiguar aquellos de mis amigos que se han interesado tanto como yo en esta cuestión. En esta carta va a regresar todo el famoso tema del imperator. Cuando la vieja dama Blavatsky hizo alusión por primera vez a alguna conexión entre la Logia de Londres y yo, me puse a examinar enseguida la cuestión de imperator y le consulté el caso muchas veces a Blavatsky. He aquí un documento que transcribo del 24 de diciembre de 1876 relacionado con el mismo tema que ahora que se resolvió el otro surge. Hice algunas preguntas respecto a una carta de HPV en la cual ella dice con respecto a una mía. Es una carta donde ella habla de una carta que en realidad KH le había escrito primero a ella. Si usted está profundamente convencido, dice Blavatsky, de que yo no le he comprendido, tanto su intuición como sus cualidades mediumnísticas le han fallado, dice Blavatsky a KH. Yo nunca dije que usted había confundido a Imperator con otro espíritu. A él no se le puede confundir cuando ya se le conoce, dice Blavatsky. Cosa que también el maestro va a comentar en otro momento. Dice que cuando se le conoce ya se sabe que es él el que está con el que están en comunicación. Yo nunca le dije a usted que había confundido Imperator con otro espíritu. A él no se le puede confundir cuando ya se le ha conocido. Él sabe, y bendito sea su nombre para siempre. Usted quiere una prueba objetiva de la logia, no tiene usted que hacerlo y puede preguntarle si yo digo o no digo la verdad. Vamos a hablar del Imperator otra vez porque ya volvió a surgir el tema de Imperator. Bueno, Imperator, uno de los controles o guías espirituales del famosísimo que hemos hablado tanto de Stainton Moses. Se llamaba Imperator. Se identificó por primera vez con ese nombre el 19 de septiembre de 1872, un poco antes de la correspondencia de los maestros, pero más tarde, cediendo a las súplicas de Moses, se reveló el 6 de julio de 1873 en el libro cuarto de sus escritos, que era el profeta bíblico Malaquías. Según Imperator, era el profeta bíblico Malaquías. Sus comunicaciones no fueron escritas por el propio Imperator, sino por el rector. La firma era Imperator SD, que es Servus Dei, servidor de Dios, o ISD, presidida por una cruz latina al principio y luego por una corona. En las cartas del Mahatma Imperator se designa frecuentemente con la famosa cruz X por esta misma razón de la cruz latina del principio. Como en algunas ocasiones afirmó no saber nada acerca de los hermanos, este señor, el Malaquías, eh, que ahora se llamaba Imperator, entonces afirmó saber nada de los hermanos. Moses no creía en la existencia porque su espíritu ya decía que no tiene ni idea de los hermanos, lo cual generó entonces un problema respecto a la credibilidad de Stainton Moses con el poder que tenía de convencimiento. Su espíritu guía no sabía nada de los maestros. De hecho, su espíritu guía decía haber sido un profeta bíblico Malaquías y encima decía no saber nada de los hermanos. Entonces, esto generó otra vez un cisma complejo. Y de este lado tenemos algunas de las pinturas que existen sobre lo que era el profeta Malaquías, que es el último de los grandes profetas. Si ustedes revisan con cuidado, es considerado el último gran profeta. Bueno, la identidad de Imperator no está clara. En la carta 38, el maestro KH sugiere que diferentes entidades se comunicaban con Stainton Moses bajo ese nombre, es decir, que Imperator en realidad eran varios, siendo unas veces su propio yo superior de Stainton Moses y otras uno de los adeptos y en otras ocasiones alguna otra entidad o varias entidades. Es decir, en la clariaudiencia que tenía Stainton Moses, a veces él confundía, él no como Blavatsky, que no se confundía cuando era realmente el mismo espíritu, a él sí se confundía. Pensaba que siempre era el mismo cuando en realidad eran varias voces. En 1882, 10 años después de estos contactos, el maestro se refiere a Imperator como un alto caparazón incorpóreo. Ojo, el maestro se refiere a Imperator como un alto caparazón incorpóreo, que él, Stainton Moses, hace para el Imperator de los primeros días en su mediumnidad. Respecto a la influencia del Imperator original sobre él, el maestro KH dice lo siguiente. Eso vamos a tenerlo en cuenta ahora que vamos a analizar lo que el maestro aquí comenta. Ojo, esto no es de la carta, esto es de otras cartas y por supuesto de otra investigación en paralelo de Imperator, del que ya se había hablado, pero ahora hay que hablarlo en el contexto de los maestros. Dice, bajo la influencia de Imperator,
del Imperator está plenamente consciente de las realidades del ocultismo y de la superioridad de nuestra ciencia sobre el espiritismo. Esta parte es muy importante. Cuando Stanton Moses está bajo la influencia de una de estas versiones del Imperator, que es su mejor versión, está plenamente consciente de las realidades del ocultismo y de la superioridad de nuestra ciencia sobre el espiritismo. Pero tan pronto como se queda solo y bajo la guía perniciosa de aquellos que él cree firmemente haberse identificado con almas incorpóreas, es decir, cuando escucha a los otros imperators que no son imperators, todo vuelve a ser confusión. Su mente no cederá a ninguna sugerencia ni a ningún razonamiento que no sea el suyo propio, y todos ellos son a favor de las teorías espiritistas. Ahí es al revés, que más bien es el espiritismo, es el verdadero ocultismo y no a la inversa. Solo cuando se encuentra cara a cara con su yo interior se da cuenta de la verdad, de que hay algo más elevado y más noble que el parloteo de los pseudoespíritus. Fue en ese momento que escuchó por primera vez la voz de Imperator, y era como él mismo lo expresa, como la voz de Dios, hablando a su ser interior. Esa voz se le hizo familiar durante años y sin embargo muchas veces no la oye o dejó de escucharla. Aquí está Stanton Moses y con eso nos damos una idea del tremendo lío que pasaba en la cabeza de este señor. Continuamos entonces con la carta, dice. Puse aquí en letra chiquita para poder reconectarnos con lo que habíamos visto en la parte anterior. Eso ya lo leímos en la letra pequeñita. Dice, hice algunas preguntas respecto a una carta de HPV en la cual ella dice con respuesta a una mía. Si usted está profundamente convencido de que yo no le he comprendido a usted, tanto en su intuición como sus cualidades mediumísticas le han fallado. Sí le he comprendido, dice Blavatsky. Yo nunca dije a usted que había confundido el Imperator con otro espíritu. La confusión está en la cabeza de Stanton Moses, no en la mía, dice Blavatsky. Dice, a él no se le puede confundir cuando ya se le conoce con la potencia que tiene Blavatsky. Él sabe, y bendito sea su nombre para siempre. Usted quiere una prueba objetiva de la logia. No tiene usted a Imperator, no tiene usted a Imperator y no puede usted preguntarle si yo digo la verdad. Pregunta. Bueno, continuamos con la carta. Ahora sí. La contestación por escrito a esto fue larga y precisa, dice el maestro. Entre otras cosas, hay estos dos puntos. Imperator siempre utiliza la primera persona del plural. Habla siempre de nosotros. O sea, está hablando entonces de un grupo. ¿Por qué? Ya le hemos dicho a usted que sus amigos americanos no comprenden ni su carácter, ni su preparación, ni tampoco sus experiencias espirituales. Lejos de haberle fallado, su intuición le ha protegido a usted, le dice el maestro Blavatsky. Su intuición a usted le ha protegido, no le falló, sino la protegió. No podemos decir hasta qué punto. Ninguno de aquellos con los que está en comunicación su corresponsal puede darle a ella una verdadera descripción de usted. Es dudoso por todo lo que sabemos, aunque algunos tienen el poder de un mago, pues ni siquiera él comprende. Bueno, y aquí puntos de admiración. Yo probaré a otro medium más honrado y no a Stanton Moses. Eglinton, cuando él se haya ido, y veré qué resulta de ello. Incluso haré esto por la sociedad teosófica, es decir, va a intervenir para poder enderezar un poco la mediunidad de Eglinton. Su trabajo es diferente del nuestro y a él no le interesa la vida interior de usted. Aquí está hablando de Eglinton. Si alguien tiene poder y no ha querido ejercer, no comprendemos si se pretende que nosotros hayamos dado alguna información. Parece que la sugerencia se lance sin ninguna afirmación formal. Al mismo tiempo, podemos decir claramente que en ningún momento hemos sostenido ninguna relación con su amiga sobre el tema. Ella no nos conoce en absoluto y nosotros no sabemos nada de esta logia o fraternidad. Bueno, entre paréntesis. En cuanto al hecho de que yo hubiera podido tomar otro espíritu por imperator, se me dice con seguridad que usted no confundiría ningún otro espíritu con nosotros. Sería imposible. Nosotros somos los que nos hemos revelado ante usted, nadie más, y nuestros nombres y nuestras apariencias no podrán ser tomadas por otras. Nosotros hemos sido permanentemente sus guardianes y nadie más ocupa nuestro lugar. No, el sexto principio no puede ser desplazado. Bueno, pues aquí el maestro está como aclarando lo que sería la duda generada otra vez por Stanton Moses sobre este tema. Y como consecuencia, sin error posible, puedo decir aquí que Imperator afirmó cuando vino a mí por primera vez y muchas veces después que él había estado conmigo toda mi vida, aunque yo no era consciente de su presencia hasta que él lo reveló. No, en el monte Athos con toda seguridad,
sino en otro lugar completamente diferente y de otra manera, es decir, en otra encarnación, es lo que está sugiriendo. El desarrollo coherente de mi mediunidad ha sido continuo, dice Stanton Moses, no hay ninguna laguna. Está defendiendo de lo que se estaban diciendo los maestros respecto a eso, no hay ninguna laguna. Ahora la mediunidad objetiva ha desaparecido y mi sentido espiritual interno ya se abrió. Es lo que dice Moses. Ayer mismo pedí y obtuve de Imperator, era claramente visible y audible para mí, una exacta y precisa reiteración de lo que tan a menudo ha repetido. Y me siento avergonzado de pedirle que repita esa afirmación. Sea cual sea la explicación, tenga usted la seguridad, sin lugar a dudas, de que él no solo no es un hermano de estos transhimalánicos, sino que no conoce nada en absoluto de tales seres. Esa es la parte de afirmación que hizo él. E Imperator no conocía nada de tales seres. Y hay que recordar aquí que, bueno, había siempre un lío en la cabeza de los occidentales cuando se descristianizaba la enseñanza, y por supuesto, si este era Malaquías, que pertenecía entonces de alguna manera a todo lo que es el conocimiento judeo-caldeo, y por lo tanto estaba más en relación con las tradiciones occidentales que las tradiciones orientales, en donde estaban obviamente los maestros. Bueno, su advertencia de imperato, bueno, entre paréntesis, pues no se sabe, por lo que se refiere a estar sobre una pista falsa, ya hablamos de la pista falsa un montón, ¿de acuerdo? Acabamos de hablarlo hace un momento. Suponiendo que esta historia fuera un invento de la vieja dama, de Blavatsky, la he tenido en cuenta. Uno debe atenerse a toda suerte de teorías para explicar una cosa así, pero yo no habría estado defendiéndola durante años contra todo tipo de calumnias si la creyera capaz de un simple y vulgar fraude. Ahí ya está hablando el maestro. Entonces, sin embargo, no escapará a su crítica mentalidad que una alegación como esta, cuando se confronta con una evidencia tan simple y perfecta como la que yo aporto, debe ser susceptible de alguna clase de prueba, si es que se trata de tomar en serio. Desgraciadamente está el hecho de que no solo el alegato es incompatible con todo lo sucedido, sino que los supuestos hechos que se exponen son precisamente aquellos y solo aquellos que yo di a conocer, dice el maestro. Y las suposiciones que se hacen están tan absurdamente alejadas de la verdad. ¿Cómo puedo demostrarle por la evidencia de que no se apoyaba solo en mí, que está muy claro que son simples conjeturas? Esta es una crítica destructiva del lado negativo de quien la haya puesto sobre la mesa, dice el maestro, y me voy a quedar hasta acá, chicos. Vamos a dejar hasta acá porque esto quiero volver a releerlo con mucho cuidado la próxima sesión. Bueno, pues ya verán ustedes que precisa hacer un análisis más cuidadoso de las cosas que va diciendo el maestro por los enredos monumentales que se presentaron en esa época y enredos en donde vuelve otra vez a surgir el problema de Stanton Moses, del cual ya habíamos hablado mucho. Así son estas cartas que estamos viendo, es la lucha entre la mediunidad y lo que sería el desarrollo interior que va produciendo entonces el contacto con la vida espiritual de una manera más ordenada y coherente. Y los engaños que reciben algunos que no tienen suficientemente bien desarrolladas estas habilidades porque se piensan que las cosas son como las que, y obviamente por la contaminación perceptual que existe. Por eso estoy poniendo, ahora que pasemos a la fenomenología va a quedar mucho más clara, creo yo, lo que los maestros tratan de enseñarnos en estas partes. Chicos, muchísimas gracias a todos por mantener viva la clase. Seguimos avanzando, ya estamos, vamos a llegar casi a la carta 100. Entonces yo estoy muy contento con todos ustedes porque puedan dejar viva esta clase y para que todos podamos entonces fluir de lo mucho que aquí se dice. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima clase. Que les vaya muy bien. Gracias a todos.